Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, por favor. Versículo 10 en adelante es lo que vamos a leer en un momento. ¿Está rico el bochorno o no? Se siente, ¿verdad? Pero no está excesivo, ¿o sí? No, ¿verdad? O sea, sí se siente, pero no está excesivo. Amén. Así que, bueno, disfrútelo. Solo no permita que lo arrulle tanto que vaya usted a caer no en los brazos de Cristo, sino en los de Morfeo. Amén. Así que estemos atentos, estemos lo más alerta posible. Y vamos a ir a Lucas capítulo 13, a partir del versículo 10. ¿Estamos por ahí ya? ¿Sí? Dice así, hermanos: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día del reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Dígale: Señor, gracias porque tú haces cosas gloriosas. Diga: tú estás haciendo cosas gloriosas y las seguirás haciendo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Bueno, esta historia, hermanos, la hemos estado meditando ya por algún tiempo. La mujer encorvada que tenía un espíritu de enfermedad, no tenía enfermedad, tenía un espíritu de enfermedad. Y no todas las enfermedades son causadas por espíritus, pero hay algunas enfermedades que sí son causadas por espíritus. Entonces imagínense, hermano, que tiene un espíritu de enfermedad, va de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, de medicina en medicina, y no puede ser ayudado. Porque ¿qué medicina le das a un espíritu? ¿Qué cirugía? ¿Cómo extirpas un espíritu de enfermedad? ¿A través de qué cirugía? No se puede. Y esta mujer, hermanos, dice Lucas, es el autor de este evangelio, y Lucas era médico de profesión. Así que él, como médico, hermanos, da testimonio de que la enfermedad de esta mujer era espiritual. Y otra vez que conste, hermano, eso no lo dice un pastor, eso lo dice un médico. Y ese médico da testimonio de que la mujer tenía espíritu de enfermedad. Y dice la escritura, hermano, que ese espíritu de enfermedad la había doblado a tal punto que estaba encorvada totalmente así. Y no hay manera, hermano, que agotemos toda la enseñanza que tiene esta historia, porque hay tanto, hermano, que aprender de esta historia. Pero la mujer, hermano, estaba encorvada, completamente doblada. Físicamente, imagínense el dolor, las dolencias, hermano. No era una semana, un mes, eran 18 años de estar encorvándose y encorvándose y encorvándose. Terrible físicamente, terrible, hermano, emocionalmente, porque las enfermedades no solo afectan el cuerpo,
afectan también emocionalmente. El estar pensando, ¿qué me está pasando? ¿Qué me irá a pasar? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? Todo eso, hermano, es un tormento también, ¿verdad? Pero sobre todo, hermano, la ironía de que siendo una mujer de fe, de que siendo una hija de Abraham, el enemigo había logrado doblar un aspecto de su vida. Imagínense, hermano, la frustración. Imagínense, hermano, toda la batalla de, ¿soy de fe, Señor, o no soy de fe? ¿Soy hija de Abraham o no soy hija de Abraham? ¿La hago o no la hago, Señor? Estaba, hermano, después de 18 años congregándose. No le habían doblado su fe para congregarse, pero le habían doblado, hermano, su cuerpo. Le había vencido la enfermedad. Y qué tremendo, hermano, tener una fe poderosa para ciertas cosas y no poder vencer en otras ciertas cosas o en otras ciertas áreas. Y esta mujer, hermano, dice en la Biblia que tenía 18 años de enfermedad. Voy a leer el versículo 16, presten mucha atención, por favor. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. ¿Qué le había hecho Satanás? La había atado, la había encadenado, dice una versión, 18 años. No se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Y el énfasis que quiero hacer ahorita, hermano, es en los 18 años. Diga conmigo, 18 años. Fíjese, hermano, por favor, le voy a pedir que me siga muy atentamente, a ver si no le maravilla a usted, hermano, la exactitud temática de la Biblia. Diga conmigo otra vez, 18 años. Venga Jueces, capítulo 10. Estamos leyendo en las noches el libro de Jueces. Y mire, hermano, cómo dice el capítulo 10. Jueces, capítulo 10, versículo 7. Y me voy a enfocar en el 8. Dice así, hermano: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales, escúcheme, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. Si alguien me está siguiendo, por favor, ¿qué dice? 18 años. 18 años. 18 años. Aparece, hermano, otra vez este concepto de 18 años. La mujer aquella que leímos llevaba 18 años, hermano, oprimida, quebrantada, atada, encadenada por Satanás. Pero fíjese lo que le está pasando aquí al pueblo de Dios. Este también es el pueblo de Dios. Dice, hermano, en la escritura, los cuales oprimieron, los hijos de Amón, los amonitas, oprimieron y quebrantaron. Dos cosas, hermano. No solo los oprimieron y los quebrantaron. Por favor, a ver si, yo sé que da sueñito y con este calor más, pero a ver si usted puede recordar la tabla que le puse ayer ahí, Isaías 58, el ayuno agradable, el año agradable. ¿Sí se acuerda de eso? No sé si lo tuvieran ahí en la mano, lo ponen, los 4, libertad de qué, dice, libertad de qué. Ahí, acá ya se acordaron. 1, ligaduras de impiedad o de iniquidad. 2, cargas de opresión. 3, los quebrantos. Y el 4, todo yugo. Nada más el 2 y el 3, hermano. Dígame el 2 otra vez. ¿Cargas de qué? Opresión. El 3, los quebrantados o los quebrantos del corazón. Opresión y quebrantos. Ahí está en Isaías 58, versículo 6. ¿Me está siguiendo? Opresión y quebranto. ¿Qué tenía el pueblo de Israel, hermano, por 18 años? Opresión y quebranto. ¿Me está siguiendo acá? Por favor, ahí está la lista que vimos ayer, que meditamos ayer, ¿verdad? Libertad de qué nos quiere dar Dios en el año agradable. Ahí hay 4 cosas que dice Isaías
58. Bueno, el 2 y el 3 son los que me interesa que usted identifique. Cargas de opresión y quebrantos. Voy a volver a leer Jueces 10:8. Los cuales los oprimieron. ¿Y qué dice, hermano? Y quebrantaron. Mire cómo estaba el pueblo de Dios, hermano, en ese momento de la historia. Estaban oprimidos y estaban quebrantados. En otras palabras, necesitaban un año de jubileo. Necesitaban un año agradable del Señor. ¿Cuántos años, hermano, los traían de encargo los amonitas? 18 años, igualito que Satanás traía de encargo a aquella mujer. 18 años. Aquella mujer, hermano, estaba quebrantada, estaba atada, estaba encadenada. Así mismito estaba el pueblo de Israel, la misma cantidad de años. Lo que yo quiero, hermano, que me siga es: la Biblia no es un libro de coincidencias. No es así como que, mira qué coincidencia, 18 años malos de la mujer, 18 años malos del pueblo de Israel. Mira qué tremendo, ella estaba quebrantada, estos también estaban quebrantados. Qué coincidencia. No, ahí hay un principio, hermano. ¿Y qué es lo que le quiero decir? ¿Qué representan esos 18 años? Ahí está, escúchame, hermano. Representan opresión y quebranto. Opresión y quebranto. Pueden ser más de 18 años, puede que vayan menos, pero si la característica es opresión y quebranto, es la misma condición de aquella mujer y del pueblo de Israel en este tiempo. Ellos estaban oprimidos y quebrantados. Fíjese, hermano, esta palabra opresión, ahí lo va a ver usted, es la palabra hebrea raatz, y la palabra quebrantaron es ratzatz. En hebreo literalmente dice raatz, ratzatz, o sea, es un juego de palabras ahí. Raatz, ratzatz. Pero quiero primero que vea esta. Oprimieron, raatz. Digan conmigo, raatz. Dígale al hermano que tiene una, dígale qué bien hablas en hebreo, hermano. Dígale hasta con acento y todo. Raatz. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Raatz. ¿Qué significa esa cosa? ¿Qué significa raatz? Romper en piezas. Le voy a hablar en lenguaje pollero. Destazar. Los rompieron en piezas. Pero fíjese eso, hermano. Habla de una destrucción formal. A ver si me voy a entender. Formalmente estaban destruidos. Oficialmente estaban destruidos. Fíjese qué tremendo, hermano, cuando formalmente algo o alguien está destruido. Qué tremendo cuando oficialmente ya no hay nada que hacer. Formalmente estaban destruidos. Pero fíjese, esa palabra raatz, hermano, significa derrotar a otro haciendo una decisiva y ruinosa, incluso mortal acción. No es solamente, hermano, que los derrotaron, sino que esa derrota, hermano, fue decisiva y fue ruinosa. En otras palabras, mis amados, de veras ya no tenían chance, no tenían esperanza. Había una palabra hebrea, raatz. Los destruyeron, hermano, pero los apabullaron por completo. Formalmente estaban destruidos. Formalmente, hermano, el pueblo de Dios había sido destruido. ¿Me está siguiendo acá? Y les habían, hermanos, dado una derrota fuerte, terrible, vergonzosa, ruinosa. Ahora, yo espero que usted nunca le haya pasado y nunca le vaya a pasar. Pero qué tremendo, hermano, sufrir una derrota así, ruinosa. Oficialmente estás derrotado. Oficialmente eres un vencido. Así estaba el pueblo de Dios, ¿verdad? Y hermano, en diferentes áreas de nuestra vida, porque sígame con la mujer encorvada. ¿Se acuerda que era una hija de Abraham? ¿Se acuerda que estaba en victoria en su vida congregacional? Hermano, encorvada y todo, y seguía congregándose. ¿Me sigue? Había una área, hermano, donde esa mujer estaba bien vencedora.
Pero había otra área donde ella formalmente había sido derrotada. Hermano, Satanás comenzó a doblarla y a doblarla, y yo creo que ella primero se quiso resistir, y yo reprendo y yo resisto y yo echo fuera, pero hermano, aquel ataque del enemigo era tan tremendo que la dobló y la dobló y la dobló. Qué irónico, hermano, derechita en la fe congregacional, pero doblada en su salud. En victoria en una área, pero en un quebranto ruinoso en otra área. Dígame eso, hermano, ¿no le parece que su derrota era ruinosa? Imagínese, hermano, cuando usted veía entrar a esa mano, primero así, luego así, luego así, luego así, hasta que estaba doblada. Y así llegaba, hermano, a la sinagoga. Era escandalosa la derrota de esa mujer. Estaba en victoria en su vida congregacional, no le rompieron la fe congregacional, pero la doblaron en otra área de su vida. En el caso de ella, hermano, en su salud. La dobló el enemigo. Y escúcheme, no solo la venció en una área, la venció ruinosamente, porque todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo dijo: ay, Señor, ¿qué le pasará a la hermana si es una mujer de tanta fe? Ay, Padre, pero ¿por qué no la sana, Señor? Si tú sabes que es una mujer poderosa en la fe, ¿por qué está derrotada en esta área? Una derrota ruinosa. Eso representa, hermano, los 18 años. Representa, hermano, esos momentos, episodios o áreas de la vida donde hay una derrota ruinosa. Dije lo de la mujer porque la mujer tenía áreas salvables, pero tenía un área donde estaba ruinosamente derrotada. ¿Sí me doy a entender? ¿Me sigue, Carmen? A ver, le voy a hacer un examen. ¿Estaba ruinosamente derrotada en todas las áreas de su vida? ¿En cuál no estaba derrotada? En la fe congregacional. Ella no tenía dolor de cabeza, hermanos. Ay, no voy porque tengo dolor de cabeza. Ella no le fluía aquí la naricita moquito porque tenía gripa. Estaba 18 años con la columna vertebral, la espalda, la cintura deshecha, y todavía se congregaba. En esa área estaba más en victoria, no que nosotros, porque aquí estamos, que los que no vinieron. Hermano, ¿quién? A lo mejor alguien no vino, unos pues ya sabemos porque pues es semana vacacional, pero otros, hermano, tal vez porque ay, no tengo para el Uber, ay, me torcí el dedo gordo de la mano derecha, de la mano izquierda, no voy. Está en derrota en esa área. Esa mujer estaba en victoria en esa área, pero había otra área de su vida donde la derrota era ruinosa además. Todo el mundo se daba cuenta de esa derrota. ¿Me está siguiendo hasta acá? Entonces, eso es la palabra Ratz. Es una derrota ruinosa y no necesariamente es en todas las áreas, pero puede ser en una área. ¿Sí? Ahora, la otra palabra es Ratzatz. Diga conmigo, Ratzatz. Esa palabra significa, hermano, aplastar. Significa ser aplastado, estar aplastado. ¿Y qué significa todo eso? Nos sigue explicando el diccionario. Escuche: sentir el desaliento de la opresión. Sentir, hermano, que te falta el aliento y decir: es que ya no puedo con tanta opresión, con tanta situación. Yo quisiera, pero ya no puedo seguir adelante. Y escuche esto, hermano. O sea, Ratzatz significa deprimirse. Hermano, yo le quiero decir algo. La Biblia habla mucho de la depresión, mucho. Y no crea que nada más para mencionarla, sino para darnos el antídoto contra la depresión. De tal manera, hermano, que es como si Dios dijera: no tienes por qué vivir deprimido. Pero en ese momento, hermano, el pueblo estaba ratzatz, estaba desalentado, sentían, hermano, a flor de piel el desaliento de la opresión. Decían: no, yo de veras ya no quiero, ya tiro la toalla, yo ya renuncio, que le entre otro al ruedo, yo ya no quiero nada. Así estaba, hermano, el pueblo de Israel. Estaban
derrotados y por lo tanto, hermano, sentían el desaliento. Digan conmigo, estaban derrotados y desanimados. ¿Está listo para este remate? Generalmente cuando usted se siente desanimado es después de haber experimentado una derrota. ¿Por qué, hermano, de pronto usted dice, no, yo ya no siento ganas? ¿Cuándo le pasó eso? Generalmente después de una derrota. Como sea que se llame la derrota. Pero la respuesta, hermano, es como que perdí, me hundo. Perdí o sentí que perdí, me desaliento. Y hermano, así estaban por 18 años. Estaban ratzats. ¿Cómo estaban? Otra vez, ¿cómo estaban? Así estaban, así. Con ese finísimo hebreo que usted maneja. O sea, tú veías al hermano y decías, ¿cómo estás, hermano? Y el hermano decía, ratzats. No decían victoria, hermano, no decían bendecido, hermano, no. Y si te decían victoria, tú le veías la cara y no se la creías. Decías, no, hermano, usted que victoria va a andar, usted anda ratzats. A ver, voltea a ver al hermano que tiene a un lado. ¿Cómo está el hermano? No me diga dormido, por favor. Bueno, si está dormido, está ratzats. ¿Cómo estaba, hermano, el pueblo de Dios? Era el pueblo de Dios, como aquella mujer era una hija de Abraham, y sin embargo Satanás la había oprimido por 18 años. Este es el pueblo de Dios, y por 18 años están ratzats. Están, hermano, derrotados, pero no solo derrotados, una derrota, hermano, apabullante, escandalosa. O sea, hermano, ya no podían esconder su derrota. Porque, hermano, hay momentos o situaciones que uno todavía puede disimular. ¿Cómo está, hermano? Pues bien, y usted le hace, pero, hermano, esta derrota es aquella derrota donde usted ya no le sale a aparentar. Donde usted ya no se puede esforzar, usted, hermano, así está el semblante raps. Porque es una derrota, hermano, señora derrota. ¿Me está siguiendo? ¿Y qué causa eso, hermano? Desaliento. Sentir el desaliento. ¿Sí me sigues aquí? ¿Sabe, hermano? No estaban en el culto del fin de semana, sí. Estaban en ese culto y en el otro y en el otro, y cuando iban a su casa y cuando iban a trabajar y al otro culto, y así por 18 años. Ratzats. Hermano, qué tremendo que eso se puede prolongar mucho tiempo. 10 tanto como 18 años. Estar en una situación de derrota y también de desaliento. ¿Sí me está siguiendo hasta acá? Mire cómo dice la Biblia latinoamericana, a ver si aquí lo amarramos un poquito más. A partir de ese año, escuche esto, hermano, aplastaron y maltrataron a todos los israelitas que vivían del otro lado del Jordán. ¿Qué les hicieron a partir de ese año? ¿Qué les hicieron? Los aplastaron y los maltrataron. Ratzats. Derrotados y desanimados. Desalentados, hermanos, pero de una forma terrible y tremenda. ¿Por cuántos años? Dígame. A ver si me doy a entender, hermano, porque yo sí me entiendo, pero no sé si usted me entiende. ¿Qué representan los 18 años de aquella mujer y de este pueblo de Israel? Puede representar, hermano, vivir en un ciclo de derrota tras derrota y desánimo tras desánimo. Derrota, desánimo. Derrota, desánimo. Derrota, desánimo. 18 años. Vivir en ese ciclo, mis amados. Entonces, este pueblo, como la mujer que leímos allá en Lucas, estaban derrotados, oprimidos, hermano, por Satanás, por el enemigo. ¿Sí me doy a entender? Ahora regrese conmigo, por favor, unos capítulos al 3 de Jueces también.
Jueces 3, versículo 14. ¿Está ahí? Cuando lo localice o lo esté mirando en la pantalla, me dice amén. ¿Cómo estaba el pueblo allá en Jueces 10? ¿Cómo estaban? Ratzatz. Estaban derrotados, feamente derrotados, y estaban desanimados, feamente desanimados. Ahora mire cómo dice aquí, hermano, la escritura. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. 18 años. ¿Cuántos lo sirvieron? No 15, no 12, no 20, no 25. No es así como que el Espíritu Santo dijo, pues ahí póngale cualquier cantidad de años. No, 18 años. ¿Cuántos años llevaba la mujer encorvada? 18. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel? Ratzatz, 18 años. ¿Cuántos años los oprimió Eglón? 18 años. Ahora escúcheme de una vez, hermano, lo que le voy a decir. Eglón es uno de esos personajes o figuras bíblicas que vienen a ser, hermano, una representación del enemigo. Ahora, por favor, sígame con esto. Es como, por ejemplo, aquel Adonisedec, ¿se acuerda usted? El que le amputaba los pulgares de las manos y de los pies. Bueno, ese Adonisedec es una figura de Satanás, del enemigo, que el Señor lo reprende. En un contexto histórico, él está siendo la figura del enemigo. En este contexto histórico, Eglón está siendo la figura del enemigo. ¿Sí me está haciendo? Porque mire lo que les hizo. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Sirvieron, hermano, no por las buenas, sino que él, ahorita vamos a ver, hermano, Eglón, que se llama Eglón porque era muy gordo. La palabra Eglón significa ser como un toro, como un becerro. Y ahorita va a ver, hermano, que tremendo. ¿Y de qué habla eso, hermano? Habla de un peso, habla de un poder que no es tan fácil mover o resistir, porque este Eglón era demasiado pesado. ¿Me está siguiendo hasta acá? Y es una figura del enemigo. ¿Me sigue? Diga conmigo, es una figura del enemigo. Ahora dice aquí la escritura, hermano. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Pues fíjese, hermano, qué tremendo. ¿Qué le enviaron los hijos de Israel? Un regalo al que los tenía oprimidos, al enemigo. Le enviaban todavía regalos, todavía de que los tenía oprimidos, le enviaban regalos. O sea, hermano, estaban fuera de sus cabales. Hermano, no solo habían aceptado someterse, le estaban rindiendo pleitesía al enemigo que los tenía oprimidos por 18 años. Y entonces, hermano, dice, le enviaron un presente a Ahod y dice, a Eglón, y dice aquí la escritura, hermano, ¿está conmigo ahí en la Biblia? Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, dice su Biblia, un puñal, ¿verdad que sí? Se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal. ¿Se da cuenta que este Eglón estaba en medio de ídolos? Vivía, hermano, rodeado de ídolos. Y dice, hermano, que este Ahod volvió, dice, hermano,
hermano, aquí desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, por favor, mucha atención, hermanos, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y a Od dijo: escuche, tengo palabra de Dios para ti. Primero le dijo: una palabra secreta tengo que decirte. Y luego le dice: tengo palabra de Dios para ti. Recuerde que este es Eglón, el enemigo. Este no es bueno, este no es de Dios. Este es el enemigo que por 18 años los había Ratzatz oprimido. ¿Me está haciendo? Y ahora, hermano, dice: tengo palabra de Dios para ti. Oh, qué tremendo, hermano. Aún hay palabra de Dios para el enemigo, pero mire qué palabra de Dios hay para el enemigo. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. Escuche, porque no sacó el puñal de su vientre y salió. ¿Qué salió? Estiércol. Y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Eso significa está en el baño, está haciendo del baño. Y dice, hermano, la escritura: y habiendo esperado hasta estar confundidos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. ¿Cómo estaba? Muerto. ¿Qué lo mató? ¿Qué? Dije ¿qué? No, ¿quién? ¿Qué? El puñal de 2 filos. Antes de eso, ¿qué lo mató? La palabra de Dios. Antes de eso, ¿qué lo mató? Una palabra secreta. Una palabra secreta, una palabra de Dios, un puñal de 2 filos metido hasta las entrañas, y dice: y le salió el estiércol, figura en la Biblia, hermano, y en el sentido común, de inmundicia. De inmundicia. Entonces dice aquí, hermano, en la escritura, en el versículo 25: y habiendo esperado hasta estar confundidos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres. Todos los moabitas, todos los que mataron, eran valientes y todos eran hombres de guerra. Escuche esto, hermano: no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Este hombre, Ahod, trajo reposo a su tierra por 80 años. ¿Sabe qué son 80 años, hermano? 2 generaciones. En la Biblia las generaciones duran 40 años. ¿Y sabe qué tremendo, hermano? Este hombre, escuchen, le trajo reposo a 2 generaciones.
puso, hermano, en estado de victoria y de reposo no solo su generación, sino a la siguiente generación. ¿Y por qué, hermano? Porque cuando se vivían 18 años Ratzatz, 48 años de derrota y de desánimo, de desaliento, de fracaso, de opresión, hubo un hombre, hermano, llamado Ahod. Y Ahod, hermano, significa que es zurdo. O sea, a este Ahod le pusieron Ahod porque era zurdo, no era diestro. Ahora, por favor, sígame aquí, hermano, con mucha atención, porque ¿qué significa, hermano, Ahod? Que era zurdo. ¿Me está siguiendo acá? Y en el contexto histórico de la Biblia, hermano, un zurdo era alguien raro, o sea, era diferente. No sé si todavía el día de hoy, hermano, se ve así como tal a un zurdo, pero algunos tal vez se recordarán, hermano, hace no muchos años, se veía raro al zurdo, ¿cómo era el dicho? Al cuatro ojos. ¿Sí se acuerdan de eso? En las escuelas. Se veía raro al cuatro ojos, se veía raro ¿a quién? Al zurdo. Entonces, y hermano, y en el contexto bíblico, decir que era zurdo es decir básicamente era raro, este Ahod era raro. ¿Me está siguiendo? Ahora, dice, hermano, un diccionario de nombres que el nombre Ahod significa, mucha atención acá, hermanos, indivisible. Significa unión y también significa unidad. Diga conmigo unidad. Las tres palabras me encantan, pero con que se quede con esta de unidad es más que suficiente. Entonces mire esto, hermano. Eglón estaba Ratzatz al pueblo de Israel por 18 años. Derrota tras derrota, desánimo, desaliento, era el común denominador, 18 años. Hasta que un raro llamado Ahod dijo, ¿y cómo por qué nosotros vamos a estar sometidos? Fíjese si no era raro, hermano, escúchenme. ¿Qué le mandó el pueblo de Israel a ese Eglón? ¿Qué le mandaron? Un presente. Fíjese si no era raro que todo el mundo estaba pensando en rendirle pleitesía y le traía ganas y dice, ¿qué pleitesía? Ni que nada, un día de estos lo voy a matar. No todo el mundo, hermano, estaba pensando en derrotar a ese Eglón. Todos se habían acostumbrado a estar, nunca mejor dicho, bajo el peso de Eglón. Se habían acostumbrado, hermano, al peso del Ratzatz. Ya es mi estado normal. Yo vivo en derrota y en desánimo. Así soy, ese es mi estado normal. Pero se levanta un zurdo, un raro, y dice, ¿cómo? ¿Por qué lo vamos a aceptar? Y además, ¿por qué le vamos a dar un regalo? Entonces, hermano, este hombre comienza a maquinar y dice, bueno, sí les llevo su regalo. ¿Qué le van a matar? Démelo pues, se lo voy a llevar. Pero este hombre, hermano, aquel. Dice la escritura que se forjó. Dice, su Reina Valera dice que se forjó un puñal, ¿verdad? Bueno, la palabra esa ahí que dice puñal es espada. Solo que no la tradujeron como espada porque dice que medía un codo. En aquella época las espadas no eran esta es la espada romana. Los romanos, la razón de su éxito fue esta espada. Porque hasta entonces las espadas eran largas. Por eso es que Reina Valera no lo traduce como espada, porque no cumplía con el tamaño de una espada de esa época. O sea, hermano, hasta ahora me estoy dando cuenta que Ahod fue el primero en inventar la gladius romana. Porque mire, codo, ¿verdad? Así era la espada o el puñal que se hizo Ahod. Ahora escúcheme, vamos por partes. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué estaban pensando todos, hermano? ¿Qué estaban pensando todos en mandarle a Eglón? Hermano, estaban tan sonsos.
que aparte de estar sometidos le querían dar regalos. Al que los tenía ratzatz. Pero de pronto, hermano, se levanta un raro, un zurdo, el del bullying en la escuela. Ay, el chueco, ay, el zurdo, ay, el... Y vaya que era raro, porque cuando todos pensaban en darle un regalo, él comenzó, hermano, a forjarse una espada. Y dice, hermano, escuche esto, mire la maravillosa cosa de la Biblia. Dice que era un puñal de 2 filos. ¿A alguien le suena eso o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí estamos leyendo la Biblia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es la espada de 2 filos? Y sobre todo, tomad la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios. Hermano, ese hombre comenzó en la palabra a afilarse una espada de 2 filos y dijo, qué regalo ni qué regalo, ya va a ver su regalo que le voy a dar. Y cuando finalmente se llega el día, hermano, y él viene y dice, trae un presente de sus siervos, los ratzatz del pueblo de Israel. Sí, los derrotados, los desanimados, les traen un presente. Y dice la Biblia, hermano, que él se había forjado una espada de 2 filos y dice que se la escondió debajo de sus ropas. Ahora recuerde que entonces la ropa no era así, eran túnicas amplias. Inteligente el rarito. Inteligente el rarito. Y se escondió la espada. Y vino, hermano, y saludó a Leglón y le dio su abrazo y le rindió pleitesía. Y por dentro estaba diciendo, ni sabes la que te espera. ¿Me está siguiendo aquí? Ahora, ya casi me gana la emoción y me adelanto. Pero dígame, por favor, ¿qué significa Ahod? La última, la tercera, unidad. ¿Qué significa Ahod? Unidad. Hermano, hay victorias que solo se pueden ganar en unidad. ¿Sí me sigue acá? Por eso me lamento de los que no vienen, porque hay victorias que no se pueden ganar sino únicamente en unidad. Mi hermano, personalmente, o sea, de manera individual, hay victorias que tú solito no vas a ganar. Necesitas aliarte con alguien. Congregacionalmente, hermanos, hay victorias que no podemos ganar solitos como congregación local. Necesitamos unirnos. Ahod significa unidad. Dele la mano al hermano que tiene a un lado y dígale, como aquel corito también. Hoy estamos muy rememorativos, ¿verdad? Dígale, dame la mano, querido hermano. ¿Alguien sabe, se acuerda de esa canción? ¿Cómo iba? Mi hermano, sí. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, y mi hermano será. A ver, dele la mano al que tiene un lado y cántesela. Dame la mano. O sea, pero cántele la canción, no un tiro, pues. O sea, cántele la canción. Dele la mano, a ver todos. 1, 2, 3. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, mi hermano. Oigan, ¿no decía algo de querido hermano? Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano. No los veo algunos dándole la mano al querido hermano. Dale la mano. ¿Listos para cantar? 1, 2, 3. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano. Dame la mano y mi hermano será. Denle un aplauso al Señor. Ahora escúcheme, hermano. ¿Cómo se vería, hermano, que uno le llame a su hijo, unidad, ven para acá? Y unidad es la mejor, ¿no? Bueno, unión. ¿Y cómo se va a llamar el bebé? Unión Hernández Jasso.
Se llama padre de familia, le hablamos desde la escuela porque su hijo Unión está causando problemas. Ahora mira el otro, indivisible, no, pues ese de plano, mejor Maciosare, ¿verdad? O algo así. Fíjese, hermano, qué tremendo ese Ahod, que significa unidad, y era zurdo, o sea, era raro, porque, hermano, la unidad es rara. Cada vez más rara y más difícil la unidad. ¿Sí o no, hermanos? Sin embargo, hermano, ese hombre, Ahod, unidad, era zurdo, era raro, era diferente. Y yo, hermano, veía cuando el Señor me abría las escrituras para llevarme a este punto, yo decía, vaya que era raro ese Ahod. Porque todo el mundo, hermano, había aceptado a Eglón y hasta regalitos le mandaban. Ah, no, pues es que yo de por sí así vivo en derrota, pues ya estoy acostumbrado, para la honra y gloria de Dios. Aquí estamos en la lucha, en la derrota, pero firmes. Se habían acostumbrado, hermano, escúcheme, se habían acostumbrado al Ratzatz. Y Ahod dijo, ¿cómo por qué? Si nosotros somos el pueblo de Dios, no ese. Y entonces, hermano, se comenzó a forjar, leámoslo aquí, por favor, en el relato bíblico. Dice, hermano, ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Estamos, versículo 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Ahora escúcheme, hermano. ¿Lo fue a comprar? No. ¿Se lo regalaron? No. ¿Se lo dieron de souvenir en una herrería la que fue? No. Él se lo tuvo que hacer. Dígale que tengo un lado, te vas a tener que hacer tu propia espada. Escúcheme, hermano. ¿Se acuerda que le dije que Eglón se llama Eglón porque era muy pesado, demasiado pesado? Bueno, hermano, mire qué tan pesado era, que dice la Biblia que le entró no solo el puñal, sino la empuñadura, y dice esto, y no lo atravesó, no salió. Mire, ¿me está siguiendo? ¿Sería pesado o no sería pesado, hermano? Por eso no se le revelaba a nosotros. Pero el rarito, hermano, el rarito, dígale al hermano que tiene uno, dígale, qué bueno que eres de los míos, dígale. ¿Sabe por qué, hermano? Le digo eso porque ahorita que estábamos ahí danzando y alabando al Señor, yo digo, Señor, de veras, gracias por todos estos raros. Porque, hermano, lo normal es andar vacacionando. Escúcheme, es lo normal. Lo raro es estar metidos aquí debajo de este calor, aguantando al pastor Leo 2 días enteros. Ya mañana les pongo otro predicador, no se preocupen. Pero escuche, hermano, o sea, lo normal no es esto no es lo normal. Lo normal, hermano, gente ya lo tiene planeado, lo tiene ahorrado, lo tiene sabido. Viene Semana Santa, vámonos al pueblo, vámonos al río, vámonos allá a toda la zona de albercas en Hidalgo, ¿verdad? Donde se cocina el mejor caldo chilango que se pueda conocer. No, el caldo de chilango ahí en las albercas. Que están, hermano, que no se pueden ni mover. Escúcheme, ¿eso es lo normal, sí o no? Sí. ¿Sí me están entendiendo, hermano? De verdad, hermano, se lo digo de corazón, esto no es lo normal. Por eso, hermano, cuando algunos a mí me avisan que no van a estar porque van de vacaciones, porque van de paseo, yo digo, bueno, es que eso es lo normal. Pero todavía estoy esperando a ver si hay algunos raritos que escojan estar aquí en lugar de estar en las albercas. Dígale al hermano que tiene un lado, dígale, de veras que eres raro, hermano. De veras que eres raro. No lo digo por decir, hermanos. Este tipo de cosas es de raros. Y le voy a decir otra cosa, y en el mundo cristiano en el que vivimos,
los raros cada vez escasean más y son más mal vistos. Uy, qué exagerados, qué religiosos, denle descanso a la gente. Hermano, yo sé que usted me ha oído decir esto, pero es que a mí me lo han dicho. Oye, llevas un ritmo muy intenso con tu gente, ¿cómo te siguen el paso? De verdad, hermano, pastores me han dicho eso. No crea, hermano, que mi vecino, que de por sí no me quiere. Pastores me han dicho. Y algunos de ustedes, de las personas que el Señor nos ha confiado para ministrar, se los han dicho también. Oye, ese pastor, ¿qué onda con él? Está raro. No tiene otra cosa que hacer, que se compre una vida o algo. Dígame si estoy diciendo verdad o no, hermano. Si es raro o no es raro. Y sabe, hermano, yo veo que hoy en día muchos ya no quieren ser raros en este sentido de raro que estoy diciendo. Pero ¿cómo era Ahod? Era raro, era zurdo. Mire, si no será raro que no puedo. Era raro. Todos, hermano, todos, la mayoría, sacaban la espada y con la derecha. Este raro, hermano, cuando venía el ejército decía, pues, ¿por qué no batea así de diestro? ¿Por qué? Porque era zurdo. ¿Por qué no da el espadazo como todo mundo? Sino que hermano, era raro. Pero espero que me entienda y que tenga una mente espiritual en todo lo que estoy diciendo. A ver, dígale, hermano, que tiene uno, dígale, limpia esa mente cochambrosa. Más póngale la mano y dígale, fuera todo cochambre. Sí, porque, miren, yo iba en un avión cuando el Señor me dio esta palabra. Y yo me iba riendo y yo diciendo, Señor, ¿cómo voy a decir que ese cuate era raro? Si hoy se entiende eso de otra forma. Pero yo espero que usted está entendiendo, hermano, la santa palabra de Dios. O sea, hermano, el Ahod se salía del promedio, del normal. Y los otros le dijeron, llévale un regalo a nuestro señor Eglón. Y él dijo, sí voy a ir, pero ya van a ver qué regalo le voy a dar. Y se comenzó, hermano, a forjar su espada de 2 filos. Y aquí aprovecho, hermano, para decirle, por eso es importante que usted personalmente lea su Biblia. Se tiene que forjar su espada. Por eso es importante, hermano, que usted personalmente medite o transcriba o memorice o lo que sea, pero hágase una espada de 2 filos. Y Ahod, hermano, se hizo su espada y llegó donde Eglón, y dice, hermano, la escritura, vuelva aquí un poquito a leer el pasaje conmigo, y dice, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos de su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, muy pesado. Por eso no se le revelaban, porque era muy pesado. Pero dice, hermano, la escritura, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y me interesa mucho esto, hermano. ¿Cómo era la palabra secreta? Se lo voy a decir en una palabra que creo que la mayoría van a entender. Escúcheme, tengo un rema que decirte. ¿Qué es un rema, hermanos? Es una palabra que estaba secreta, que estaba velada y que de pronto te impacta y tú dices, wow, nunca, el Señor nunca lo había visto, nunca lo había entendido. ¿Me está siguiendo? Por favor, agarre esto que le estoy diciendo porque va a ser importante. Rey, un rema tengo para ti. Eglón, te tengo un rema. Ahora escúcheme, hermano, ¿de dónde sacó ese rema el hombre? Se estaba forjando su espada.
Nada más acá le agarró el pacho de los demás, ¿no? ¿De dónde vas a sacar el rema? ¿De ver The Chosen? ¿Ir al estreno de The Chosen? ¿Eso te va a dar rema? ¿De ver ahora la casa de David? La palabra. ¿De dónde va a salir la palabra secreta? De la palabra de Dios. Hermano, no hay otra fuente, no hay otra forma. Tienes que forjar tu espada, tienes que trabajar tu espada y de pronto, hermano, brota ese rema. Nadie lo sabe, tú lo sabes porque brotó el rema. ¿Me estás siguiendo? Y llega, hermano, Ahod con su espada de 2 filos y le dice: rey, te tengo un rema. Y yo creo que al rey le gustaban los remas. Como hay un montón de gente que le gusta oír cosas nuevas, nada más por oír cosas nuevas. No porque les vaya a impactar, nada más por el gusto de oír cosas nuevas. Pero hermano, Ahod dice: te tengo una palabra secreta. Diga conmigo: enemigo, te tengo un rema. Pero dígalo con fe, hermano. Dígale: Raatz, Ratzatz. Tengo un rema para ti. ¿Alguien está aquí conmigo? Enemigo, tengo una palabra secreta para ti. ¿Cómo es la palabra, hermano? Dígamelo, ¿cómo es? Secreta. Esas que se consiguen en el lugar secreto. Esas que se consiguen cuando tú estás buscando de Dios. Esas que consigues, hermano, allá en tu casa cuando te sientas en medio del bullicio, en medio del trabajo, en medio del cansancio, en medio del sueño y estás ahí en secreto con tu Padre. Te tengo una palabra secreta, tengo un rema para ti. Entonces él le dijo: calla, y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod. Se le acercó el zurdo, el raro, el diferente. Dígale otra vez al hermano que tiene un lado, dígale: hermano, tenemos que ser diferentes. ¿Sí se lo dijo o no? Sí, amén. Dígale: ¿para qué quiere ser del montón? Dígale: ¿para qué? Dígale: tenemos que ser diferentes. Yo estoy dejando de relacionarme con gente, hermano, que no es diferente. Estoy escogiendo a los diferentes. Estoy prefiriendo a los raritos, a los zurdos, porque esos son a los que Dios usa. Cuando todos los demás se doblegan y le rinden pleitesía a Eglón, los raros están diciendo: ¿cómo lo mato? ¿Cómo acabo con él? Y dice, hermano, en la escritura: y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: escuche, tengo palabra de Dios para ti, y la espada, hermano, ahí adentro, lista, presta para el momento. Tengo una palabra de Dios para ti. Diga conmigo: yo tengo una palabra de Dios hoy. A ver, métase la espada, guárdese la espada y diga: tengo una palabra de Dios. Tengo una palabra de Dios. Tengo un rema para ti, rey. Tengo una palabra de Dios. Escuche eso, hermano. Para ti. Para el enemigo, para el Ratzatz. Para aquel, hermano, que había oprimido a la mujer 18 años. Y dice, hermano, él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Ahora escuche, no se lo metió por el costado, no se lo metió en el corazón. ¿Dónde se lo metió? En el vientre. Ahí está la enseñanza. ¿Dónde estaba el poder de Eglón? ¿En dónde estaba? En el vientre. Ahora sígame, alguien ayúdame, Chuy. Tú vas a ser Eglón, pero no te la creas, cancelamos. Entonces, hermano, viene Ahod y tenía guardada la espada y Eglón no lo sabía y le dice hacia el lado: el rey, tengo un rema para ti. Y el rey dice: oh, me gustan los remas. Oh, qué interesante, eso no lo conocía. Y Ahod decía:
ni sabes lo que te espera con este rema. Rey, tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces el rey, hermano, se interesó y dice, la Biblia da la idea de que iban caminando. Y entonces dice, hermano, escuche la escritura, que acuérdense que tenía la espada acá porque era raro, era zurdo. Y dice que extendió la mano así. O sea, iban así y él no se dio cuenta. Ay, no puedo. Es raro. Y entonces, hermano, cuando en eso estaban, dice que en el vientre. Ahora escuchen, no en el corazón, no en el pescuezo, no en la cuarta y quinta costilla, en el vientre. Ahí estaba su poder. ¿Y qué había en el vientre? Dice, hermano, la escritura, fíjese, aquí hay otra enseñanza bien hermosa, por favor sígame. Dice que le metió la espada, dice, y no la retiró. En otras palabras, hermano, no se conformó con darle un piquete, ahí nada más así leve. Dice, hermano, y no la retiró. ¿Qué es eso, hermano? Ahod es el tipo de gente que no desiste. Que dice, no basta con leer un poquito la Biblia, hay que leerla más. Se me ocurre decirle eso, hermano. Solo quiero decirles, Ahod es el tipo de gente que no desiste. Y que dice, hermano, la escritura que lo metió por el vientre, y otra vez, mire, dice que le entró hasta la empuñadura. En otras palabras, hermano, Ahod estaba decidido que ese día tenía que morir. Y le metió, hermano, la espada, dice, y entró hasta la empuñadura. Y entonces dice la Biblia esto, escúcheme, hermano, ¿por qué en el vientre? Dice, y entonces salió la inmundicia. ¿En dónde estaba el poder de Glón? En la inmundicia. ¿Sabes, hermano? Si hay algo que le da poder al enemigo en nuestra vida, es la inmundicia. Por eso, hermano, no se le revelaban, escúcheme por favor, porque no querían confrontar la inmundicia. Por eso se le doblegaron y hasta le mandaban regalos, porque no querían enfrentar su lucha con la inmundicia. Pero entonces, hermano, se levanta Ahod y dice, ya sé dónde está la fuerza de este. Está en su inmundicia. Y entonces, hermano, cuando él viene, no lo atraviesa en el corazón, no en la costilla, no en el cuello, en la inmundicia. Escuche, hasta que la inmundicia salió. ¿Me está siguiendo? Escúcheme, por favor, hermano. Ayúdame. Necesitas forjarte tu espada hasta que toda la inmundicia salga. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Necesitas, hermano, hacer tu espada del Espíritu, tomar la espada del Espíritu hasta que toda la inmundicia generacional de tu propia cosecha, de tus propios líos, de tus propias batallas, toda inmundicia salga. Porque ahí estaba la fuerza de Glón, de la inmundicia. Y por eso vivía Ratzatz. Porque, hermano, hablar de inmundicia, alguien aquí, hermano, tal vez ya se está haciendo para un lado y dice, no, yo no, pastor, usted está mal. Yo, gracias a Dios, no soy inmundo, ni cochambroso, ni nada. Pero, hermano, hay tanto que conlleva la inmundicia. Hermano, yo les he dicho que un día llegué a una casa a orar por una familia, apenas crucé la puerta, hermano, y en el sentido espiritual, yo sentí que había entrado, hermano, en una cueva, perdónenme, a un cochinero. Y yo dije, ¿cómo se han acostumbrado a vivir así? Ahí estaba su poder, ahí estaba, hermano, la fuerza de Glón. Y entonces, hermano, el raro, el zurdo Ahod dice, a este no hay que andarle dando regalos. A este lo que hay que hacer es meterle la espada de dos filos. Le voy a atravesar con la espada de dos filos. Le voy a quitar su poder con la espada de dos filos. Hermano, escúcheme. La palabra de Dios es tan poderosa. Escúcheme, la espada de dos filos es tan poderosa que pudo darle muerte
Eglón. Y escuchen, y fue capaz de darle jubileo a 2 generaciones. No solo reposó a Od, no solo a Od, hermano, quedó en santa paz y en victoria, sus hijos, la siguiente generación, disfrutaron de esa victoria. Metió a sus hijos, hermano, en un jubileo de Dios, porque él se forjó una espada y le dijo: tengo palabra para ti, tengo un rema para ti. No tenía rema, no tenía palabra, pero ahora tengo un rema para ti. Y con esa espada, hermano, le atravesó. Y dice la escritura: y la tierra reposó 80 años, 2 generaciones. Pero sabes, hermano, alguien tuvo que enfrentar esa realidad. Alguien tuvo que decir: ya basta de esa inmundicia, ya basta del peso, de la fuerza de ese Eglón. Es más fácil sometérsele, pero ya basta. Y comenzó a trabajar a forjar su espada, a sacarle el primer filo, a sacarle el otro filo. ¿Sabe? Déjeme decirle esto, hermano, vale la pena. Escúcheme. ¿Cuáles son los 2 filos de la espada de 2 filos? Escúcheme: el logos y el rema. ¿Qué es el logos? Lo que está escrito y que tú lees letra a letra, palabra a palabra. Está escrito ya, lo lees. Pero el otro filo es lo que brota, lo que entiendes de esa palabra. Necesitas los 2 filos. Necesitas el logos y necesitas el rema de Dios. No hay rema, no hay segundo filo si no sacas el primer filo. Primero tienes que sacar el primer filo, leer el logos. Luego le sale el segundo filo, que es el rema. Y cuando ya tuvo su espada de 2 filos, hermano, ahora sí dijo: vámonos a ver a Eglón. Rey, tengo un presente para ti. Ay, gracias. Y también tengo una palabra secreta que decirte. ¿Me está siguiendo? Y usted leyó la historia conmigo, hermano. ¿Y cuál fue la palabra secreta? Ten tu rema, rey. Ten el rema que Dios me dio para ti. ¿Me está siguiendo? Esa fue su palabra secreta. Y ahí se terminó, mis amados, el poder, el peso de ese Eglón. Y descansó esa generación y la siguiente generación. Hermano, qué impresionante, qué tremendo. No sé si a usted le hace ilusión, pero a mí me hace mucha ilusión dejarle reposo a la siguiente generación. ¿A usted no? No, pero ya de veras, no me contesten en automático. ¿A usted no le hace, hermano, esperanza, ilusión, dejarle reposo a la otra generación y decir: ellos ya no van a batallar las mismas batallas, no van a tener las mismas derrotas, ellos no van a vivir ratzats? Necesitas una palabra secreta. Necesitas, hermano, forjarte la espada de 2 filos: el filo de logos y el filo del rema. Tengo un rema para ti. ¿Me estás siguiendo? Tengo un rema para ti. Diga conmigo: tengo un rema de Dios. Diga conmigo: tengo una palabra de Dios. Pero yo espero que me haya dado a entender y que usted atesore esta palabra. Pero le voy a decir, hermano, cuál es ese rema de Dios que alguien puede tomar el día de hoy. Tengo un rema de Dios para ti. Se llama jubileo. Depresión, tengo un rema para ti. Llegó el jubileo. Ratzats, derrotas que avergüenzan, derrotas que me exhibieron como un fracaso, como un error, tengo un rema de Dios para ti. Llegó el año agradable del Señor. ¿Alguien me está siguiendo? Tengo una palabra de Dios para ti. No sé si alguien puede decir, hermano, con entendimiento y con fe, que usted tiene el rema en este día, en estos días del año agradable del Señor.
No me sorprendería, hermanos, que algunos se vayan igualitos a como vinieron. No me sorprendería que algunos se vayan peor de como vinieron. Es que eso de los remas es para raros. Es para gente que cree la palabra y que dice: yo creo la palabra. ¿Sí? Llegó mi año de jubileo. ¿Me estás siguiendo? Desánimo, tengo un rema de Dios para ti. Identidad de perro muerto, tengo un rema de Dios para ti. Identidad de derrotado, tengo un rema aquí guardado. Aquí está debajo de mis faldas, debajo de mis túnicas. Aquí está. Fíjese, hermano, que tremendo. Se metió el rema, se lo pegó al cuerpo. Dígale al hermano que tiene uno, dígale: agarra el rema, hermano. Dígale: agarra el rema. Dígale: bueno, puedes hacer lo que quieras, pero yo te recomiendo que agarres el rema. Alguien, hermano, se va a ir. Escúcheme lo que le digo. Alguien se va a ir de este tiempo diciendo: pues ni estuvo tan bueno. No, es que solo los aots, solo los raros agarran la espada y se la meten en la túnica y dicen: te tengo una palabra, enemigo. Te tengo una palabra, depresión. Te tengo una palabra, ansiedad. Te tengo una palabra, enfermedad. Te tengo una palabra de Dios. Te tengo un rema de Dios. Así, ¿cuál es tu rema? Jubileo se llama. El año agradable del Señor se llama. El año de la libertad para todos los cautivos y los oprimidos se llama. Te tengo un rema. Hermano, me pesa siempre reconocer una realidad. Hay gente que viene y se va igualita. Hay gente que viene y se va peor. Y pienso, hermano, en los hermanos que hicieron el esfuerzo de venir de fuera. Y que alguien tal vez diga: pues ni valió la pena el dejar de trabajar, el pagar el autobús, el esto. Hermano, hay que ser raro en ese sentido. Hay que saber agarrar la espada y pegársela al cuerpo y decir: pues yo no sé, yo vi al hermano que no estaba muy bendecido, pero yo tengo un rema de Dios. Yo tengo una palabra de Dios. Está lista para sacar la inmundicia del globo. ¿Me está siguiendo? Yo no sé usted, yo tengo un rema de Dios. No sé usted. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted había antes oído una predicación de esta historia? Tengo un rema de Dios. Me lo dieron en el avión. Cuando todos los demás que iban alrededor iban dormidos, el Espíritu Santo me agarró y me dijo: 18 años, fíjate lo que son los 18 años. Y fíjate cómo para acabar con los 18 años se necesita una espada de 2 filos. Por eso, hermano, yo estoy confiado, no en mí, no, por favor, no me malentiendan. Yo estoy confiado, hermano, en lo que el Señor puede hacer en este tiempo, porque para acabar con los 18 años desagradables hace falta un rema. No hace falta terapia, no hace falta no sé qué tantas barbaridades, no hace falta, hermano, hace falta un rema de Dios. Yo no sé si usted lo puede decir, pero yo quiero y puedo decir: te tengo un rema, enemigo. Tengo una palabra secreta de Dios. ¿Cuál es esa palabra secreta? Jubileo. Se llama el año agradable del Señor. ¿Alguien aquí quiere tomar esa espada? Yo no sé, hermano, yo ya prediqué, yo le echo la bolita a usted. Como usted se vaya, es asunto de usted. Como usted, hermano, reciba o no reciba, es asunto de usted. Yo tengo un rema. Alguien aquí
quiere alzar esa espada espiritual y decir: yo tengo un rema. Ahora agárrela con la izquierda, porque esta no se agarra con la derecha. Es raro para los raros. Diga: yo tengo un rema. Y yo le pregunto, hermano: ¿y cuál es ese rema? ¿Cuál es su rema? ¿A poco así muy en serio con su jubileo? ¿A poco sí mucha fe, hermano, que nada más por una palabra de jubileo ya? ¿Quieres saber la fuerza de mi rema? Dígale al enemigo: ¿quieres saber la fuerza de mi rema? Dígale: te tengo un rema, te tengo una palabra del Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Creo que sí. El pueblo de Dios, hermano, vivía derrotado